Me decían de chico que si no me hacía querer en esta vida, no iba a ir nadie a mi entierro. Me sentaba entonces a espiar de lejos la cola de los funerales y contaba. Cuando la ecuación del amor apuñaló mi ceguera, la luz penetró la profundidad de mi deseo, fragmentándolo. Por eso tibio vivo ahora. Lo dice mi perro, mi legajo, un vecino. Un poeta amigo lo dice. No rezongo, no blasfemo, no pego, no lastimo, no ardo. Tengo en el corazón una ballena encallada. Los dioses domésticos la empujan con devoción para salvarla, pero erran el favor de las mareas. No pregunto dónde estás, qué necesitas. Hoy iré, vendrás. Tibio, el solo temblor adentro es lo que fue. La genidad desbordando implacable como un río tibio. Con nosotros en el programa 140 de Restos Diurnos, episodio 24 de la quinta temporada, desde Villanueva. Fabio Cardarelli, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias por la invitación, gracias a vos, a tu gente, a la audiencia y bueno, un placer estar acá, un placer. ¿Cómo empezaste con esto de escribir? De querer compartir con todos nosotros lo que pasa por dentro en forma de poesía. Es que buena pregunta. Me gusta fantasear con la idea de que aprendí a escribir 2 veces. De la primera me quedó, por ejemplo, esa sensación de la escritura como revelación. Como revelación, como un despertar, como un nacimiento, como la posibilidad de encontrar la luz, la claridad. Y de la segunda, por ejemplo, me quedó esa sensación mágica que tiene la palabra, esa posibilidad que tiene de crearse y refundarse en sí misma infinidad de veces, de cambiar, mágica. Es como que esos 2 aprendizajes se dan a diferentes tiempos. Vamos a aprovechar lo que la poesía nos concede. La primera vez en la que todos aprendemos a escribir, yo tenía 7 años cuando aprendí a escribir, viví en un pueblo muy chiquito, y vivir en un pueblo muy chiquito es como una casa grande. No había en ese pueblo jardín de infantes. Entonces se empezaba directamente en primer grado. Todo lo anterior fue patios, techos, árboles, el palomar, los amigos, la calle. De repente viene la escuela primaria. Empecé a los 6 años y bueno, me encontré con un universo distinto de letras. Todo el primer grado fue lidiar con palabras, con letras sueltas, consonantes, vocales que no le podía dar ubicación ni forma, y aprendí a escribir en segundo grado. Y tuve la sensación de que cuando pude escribir las primeras palabras, esa sensación de revelación que te decía, por ejemplo, sentido fantástico, te digo, pude escribir la palabra luz, por ejemplo, y me dio la impresión de que todo el lugar en el que estaba se iluminaba de repente. Eso fue una sensación de infancia, ¿no? Pude escribir la palabra perro, por ejemplo, y me dio la impresión de que vi a mi perro jugando en el patio. Pude escribir la palabra pájaro y como que algo enseguida empezaba a revolotear encima mío y volaba. Y yo decía, caramba, ¿qué es esto? Caramba, ¿qué es esto? Así lentamente cada uno va escribiendo las palabras de su vida. Escribí la palabra madre, padre, amigo, amor, y me quedó esa sensación de esa primera vez que aprendí a escribir, de caramba, ¿qué es esto? Que las cosas hay que escribirlas para que existan, para que cobren vida, De la segunda,
el acontecimiento que marca ya la escritura propiamente dicho, como por lo que hoy me convoca, el acontecimiento quizás empieza con una mudanza. A los 11 años de ese pueblo en el que vivía. ¿En dónde vivías? Vivía en un pueblo del sudeste cordobés que se llama Ana Sumarón. Un pueblo que tiene una manzana incompleta. Estaba la escuela, la iglesia, el salón de bailes. Literalmente era una casa grande. Era una casa grande. La escuela tenía 44 alumnos. Una maestra daba primero, segundo y tercero, estábamos todos juntos en la misma aula, así que los más distraídos como yo hacíamos los 3 grados juntos. Es difícil poder entender algunas cosas. Y bueno, la ventaja que tiene de ir a una escuela de semejante dimensión, tan minúscula, es que independientemente de cómo te portes, mal, pésimamente, o estudies o no estudies, al final siempre terminás abanderado o escolta, porque no hay chicos que lleven la bandera. Éramos 6 en sexto grado, éramos 2 en sexto grado y 2 en séptimo grado. Así el que, último año porque me decís a los 11. En ese último grado se produce la mudanza. Te diste el gusto de ser abanderado también y escolta antes de irte. Qué bueno. Todos al final éramos abanderados o escolta. Se da la mudanza del pueblo a la ciudad y tenía como herencia paterna, mi padre era obrero, mi madre era ama de casa, tenía una escopeta hermosa que iba a ser para mí. Era mi escopeta, era como el legado, como algo viril, como una cosa de que... Sí, de padre a hijo, toda esa cuestión. Sí. Y por algunas cuestiones que después pude comprender, un día ya en la ciudad, ahí a poco tiempo de mudados, vuelvo a casa y me encuentro con que mi madre había vendido esa escopeta y con el dinero me compré una máquina de escribir. Mirá. Caramba, qué tristeza. Era el regalo de mi padre, la escopeta. Una máquina de escribir, no me voy a olvidar jamás, de una Robert 2000 color celeste semiautomática. Era en esa época, y la cuidaste como si fuese la escopeta. Época, entonces, ¿o no? No la quería al principio, no sabía para qué servía. Pero bueno, tecnológicamente era algo avanzado en esa época, sobre todo que no había computadoras y tantos objetos que hay ahora. Uh-huh. Y una máquina de escribir es técnicamente sorprendente. Me fui acercando lentamente, es como que la vas explorando, vas resolviendo algunas cuestiones de la tristeza, vas comprendiendo o no qué hacía ese objeto ahí en mi casa. Pero en sí lo que determina es que cuando a una máquina de escribir, un niño de 12 años aproximadamente, le pone una hoja en blanco, inmediatamente se transforma en una ventana infinita. No voy a olvidar más esa hoja en blanco, el golpe del metal sobre el papel, el olor del papel y de la tinta, y quizás ese acontecimiento haya sido determinante, como lo cuento como algo anecdótico, pero determinante en sí, donde marca una bisagra. Empecé copiando textos de otros y lentamente, como para buscar un ejemplo, como así cuando los padres le enseñan a caminar a los hijos, que lentamente le van soltando la mano, lentamente así los textos de los otros me fueron soltando la mano y empecé con esto que puede ser esta aventura, este destino, ¿no? Este destino.
pensaba en esto, ¿te acordás? Quiero que me digas qué escopeta era. Me quedé pensando en eso y ahora ¿te acordás o no? ¿Qué calibre? Calibre del 12, una escopeta hermosa con un estuche brillante. Un calibre medianamente grueso, ¿no? Grueso, como para una sí. escopeta, bien. O sea que mi madre me sacó toda chance y toda posibilidad de ser cazador, si lo vemos por ese lado. El tema es que pensaba, si con el calibre del 12 de alguna manera encontraste una máquina que después le supongo le habrás encontrado tu propia caligrafía para ir trabajando y fuiste primero disparando palabras ajenas, después aparecen las tuyas. Uh-huh. Así que de alguna manera los disparos están. Si es que vos sentís que te sacó esa parte de disfrutar de la escopeta, tal vez en algo metafórico los disparos con algo de metal. Esa angustia, ese dolor, esa tristeza de haber perdido ese objeto de alguna manera después se vio plasmado en un poema que es breve y que lo tengo, que dice más o menos: mi madre, que vendió mi escopeta para comprarme una máquina de escribir, nunca me pidió perdón. La perdoné cuando entendí que una máquina de escribir o una escopeta es ese tipo de herramientas que en un punto desconocen la mano de su amo y matan. Solo cambia la permanencia en lo estéril y el tiempo que dura la agonía. Fabio Cardarelli con nosotros, contando un poco su historia de vida, que de alguna manera es poesía y que la poesía es historia de vida, entonces está ahí todo, hablamos de lo mismo siempre. Te invito de paso a que compartas algunos de los poemas que trajiste también. ¿Cómo no? No fui justo. Me dejé arrastrar una vez por esa llama que enciende en los huesos abandonados y erré al leer la noche, el rigor de sus símbolos. Debí permanecer agazapado a los cuerpos tibios, a los caprichos de la sangre, pero la urgencia maquilla el pensamiento libre y tal vez nunca lo sea, como no lo fui hoy, ni este mes, ni estos años. La justicia es un animal feroz acariciable, y en la inclinación desprolija de la báscula beso el sueño árido de los enterradores donde yacen los cuerpos que no amé. Y no amé bien hoy, ni este mes, ni estos años. Debí entrar a los cuerpos hasta romperlos, salirme de la cabalgadura donde la nitidez del foco obtura lo inasible, como un golpe que espanta las moscas, un disparo al corazón cuando reúna mis partes y descubra que les di placeres desparejos y me pregunte si fui justo alguna vez, como un pájaro ciego chocándome los muros y el follaje. Tal vez, tal vez. Por eso los poetas nos leen después de muertos. Estoy yendo al funeral de mi vecina. Insistió con que le alcance mi último libro. Estaba orgullosa de tener uno frente a su casa. 20 pasos tenía que caminar hasta su puerta, levantar la mano, tocar timbre. 20 miserables pasos y recibir su luminosa sonrisa. Pero algo atroz, como venido a traición, se adelantó, no me dio tiempo. Embistió su juventud por la espalda, como una flor que no resiste, se marchita y cae. Pensé en dejárselo sin que nadie me viera, a un costado de su cuerpo ya de arcilla. Pero tarde para eso el egoísmo. Estallaría en las horas atrasadas de mi culpa. La condenaría caprichosamente a leer lo mismo. Ni vale el material, ni da luz, ni redime, ni salva. Doy fe de eso. Por eso los poetas nos leen después de muertos. Confinamos el corazón en una jaula y la vanidad trama con las sombras este juego siniestro e invisible, esta lúcida venganza.
Fabio Cardarelli con nosotros compartiendo poesía y una charla acá en el programa 140, y ya nos queda muy poco tiempo, como habíamos hablado, pero te prometo algo al aire, también no es de... Te prometo que este año tal vez no, pero sí el año que viene vamos a hacer una segunda parte. Perfecto. de esta charla, entrevista. Sería un honor. Pero antes quiero que me cuentes brevemente qué autor descubriste al principio que te llevó, por ejemplo, por el camino de la poesía, y que si te acompaña todavía ese autor, si lo relees de vez en cuando, autor o autora, es indistinto. Desde la juventud, como algo que me atravesó, como poeta que me atravesó desde la juventud y me acompaña hasta ahora, Juan Gelman, obviamente. Posteriormente, bueno, es una pregunta como difícil de responder, pero tuve la posibilidad de encontrarme con Samuel Beckett, con Eugenio Montales, no hace mucho con Glauce Baldovin, que son poetas que realmente tienen una voz impresionante y movilizan y te hacen temblar. Eso. Estoy seguro que estoy olvidándome de varios, pero por ahí anda la cosa. Esos están presentes. Presentes, sí. Bien. Como ya estamos, como te decía, en los minutos finales, yo te invito a que cierres este bloque final con el poema que vos quieras, y por supuesto agradecerte por haber estado acá en Restos de Voz. Es un honor y un placer haber compartido con vos, Juan, y con tu gente. La mancha en ese vidrio me dice que allí se estrelló un pájaro. Como una publicidad tenebrosa, confió su destino a un aire impermeable y dejó en un plano invisible su babosa escritura. Los creadores del vidrio no imaginaron matar a tantos pájaros, pero nos educan en la fe de esos límites perversos cuando atardece en la ciudad y la contemplación agita una tristeza que nos imita. Vengan, hermanos, compañeros, sombras de esta vida, miremos esa mancha. Estamos vestidos con el mismo desierto, somos ese pájaro. El cuerpo cae y el alma deja su sed pegada al vidrio. Solo el corazón, que sabe que no hay escritura sin mentira, conservará como una única verdad el estampido.